Es un gusto para mí estar aquí una vez más con ustedes para continuar nuestro estudio. Hemos comenzado ya algunas semanas atrás un estudio acerca de la familia conforme al corazón de Dios. Ya hemos considerado el primer tema acerca del propósito de la familia. Ahí en Génesis capítulo 1, miramos que la intención de Dios era triple. Ahí en estos versos que leímos, 27 y 28. Sé que hay muchos otros propósitos, pero tres principales en el capítulo 1 de Génesis era que la familia fuera un reflejo del carácter de Dios, que se reprodujera para llenar y poblar la tierra, pero no de cualquier individuo, sino de individuos conforme al corazón de Dios. Y por último, miramos también que era para reinar. Sin embargo, el reinado tenía que ser un reinado justo, no lo que vemos en la mayoría de gobiernos y a personas poderosas hoy en día, pero sabemos que aunque es falto, el creyente puede vivir para la gloria y honra del Señor, aún en medio de todas estas dificultades. La última ocasión estuvimos pensando acerca del ministerio o del papel del hombre en el hogar o en su familia. Hablamos un poco general, pero fue importante en verdad mirar que uno de los papeles principales de nosotros los esposos en el hogar es que seamos líderes. Creo que una de las grandes deficiencias que a veces tenemos los varones en el liderazgo y necesitamos ser líderes, no como estuvimos examinando. El líder en el hogar no es un dictador, tampoco es un debilucho y tampoco cree que somos o que existe desigualdad entre el papel del hombre y la mujer. No, de ninguna forma. El líder debe ser un hombre espiritual que ama al Señor, ama a su esposa y juntos, ¿verdad? Entonces hacen la voluntad del Señor, glorifican su nombre y le sirven. Bueno, y vamos a tocar el otro lado de la moneda. Vamos a estar pensando acerca de el papel de la mujer en el hogar. Vamos entonces a pensar en esta noche acerca de este papel tan importante, el papel de la mujer en el hogar. Bueno, cuando pensamos acerca del papel de la mujer, nos vamos a dar cuenta que es de mucha importancia. Hoy en día se ha devaluado el papel de la mujer en el hogar, siendo que la mujer ha salido a trabajar y muchas veces pensamos que la mujer que está en el hogar es menos o menos capaz. Sin embargo, no es lo que la Biblia enseña. Entonces vamos a estar tocando este tema. Hay mucho que hablar acerca de también el papel de la mujer. Sin embargo, yo he escogido, por así decir, el tema que son más difíciles para nosotros. En el caso del hombre, a pesar de que tiene que ser un proveedor, un protector, un pastor, decidí hablar solamente acerca del liderazgo. Pero hoy también vamos a estar pensando acerca de un papel que tal vez es un poco difícil para la mujer, y es el tema de ser una esposa sujeta a su marido. Eso es lo que vamos a estar pensando en esta ocasión. Les invito a que vayamos al libro de Efesios, capítulo 5, y vamos a leer algunos versículos. Efesios, capítulo 5, vamos a leer del 22 al 24 y luego saltamos al 33. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Por lo tanto, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. Bueno, esta es una escritura muy clara, escrita por el apóstol Pablo, y sabemos que así como el hombre debe de ser un líder, la esposa debe de estar sujeta a su esposo. El hombre no podría ser capaz de ser un líder sin una esposa.
Cuando nosotros notamos en el libro de Génesis, nos vamos a dar cuenta que Dios miró que Adán estaba solo. Y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Cuando miró esta condición carente, incompleta, decidió hacer una hermosa mujer. Ella era su complemento. O sea, que venía a completar a Adán para poder llevar a cabo cada labor, cada misión, cada objetivo que Dios le había dado al hombre. Y ella es parte de ese objetivo. Sin ella no se puede hacer nada. O sea, que ella vendría a ser, como dice la Biblia, la ayuda idónea, su colaboradora. No era una persona inferior, no era un trabajador o trabajadora de él, no. Era su ayuda idónea, su complemento. O sea, sin ella era imposible. Y uso una vez más la palabra imposible que se llevara a cabo la misión que Dios le había dado al hombre. Entonces tenemos que tener claro que sujeción no tiene que ver con ser una esclava, no tiene que ver con ser una sirvienta del hombre. No es eso lo que Dios intentó. ¿Verdad? Tenemos que tener mucho cuidado. Este tema es un tema bastante sensible y delicado porque muchas veces cuando se habla de la sujeción, la mujer siente como que la están oprimiendo o como que la están esclavizando. Y no es la idea de lo que Dios dice en su palabra. Bueno, el hecho de que yo sea un hombre y esté predicando ahora mismo hace un poquito también más complicado el asunto, porque puede ser que uno como predicador trate de usar temas como un medio de control o de manipulación para someter a las mujeres a sus esposos. Y esto no es tampoco el objetivo. El propósito de este mensaje es que cada esposa, cada mujer pueda comprender qué es lo que significa sujetarse, ¿verdad? Para que pueda hacer la voluntad de Dios en su vida. Además de eso, que cada uno de nosotros los hombres sepamos también algunas verdades acerca de lo que comprende lo que es la sujeción de la mujer. En los versos que hemos leído es obvio que Dios manda a todas las mujeres casadas. Si usted leyó, dice las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Entonces la sujeción, primeramente, cuando nosotros vemos aquí en este verso, es un mandamiento para la mujer. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. No es una imposición de nosotros los esposos a ellas. O sea, de venir y someterlas porque nosotros mandamos. No, no dice eso. Primeramente tenemos que comprender esto, que es un mandamiento de Dios a ellas. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor mismo, ¿verdad? Es algo que ellas deben de responder y hacer por amor al Señor primeramente y también por amor a nosotros, sus esposos. Algunos casos son complicados, otros casos son más fáciles de llevar. En casos como Abigail, ¿verdad? Casada con un hombre Nabal que era falto de sabiduría, un hombre cruel, duro de corazón y aún que de malas acciones, era difícil probablemente para ella hacerlo, pero lo hacía. Estaba sujeta a un esposo que no era lo mejor, ¿verdad? Entonces tenemos que mirar que cuando nosotros los esposos somos amorosos, amables, bondadosos, graciosos, cariñosos, románticos y aún piadosos, eso va a facilitar que la esposa pueda entonces sujetarse a sus propios maridos. No lo hace por lo que nosotros hacemos, lo hace porque el Señor se lo pidió, porque ese es el mandamiento, ¿verdad? Es una obediencia al Señor. Las casadas estén sujetas a vuestros maridos. Entonces es una decisión de las mujeres. Vamos a mirar tres cosas en el tiempo que tenemos. Vamos a mirar primeramente cuál es el significado de la sujeción. Primer lugar. Segundo, vamos a mirar cómo debe sujetarse la esposa a su esposo. Y por último, vamos a mirar por qué es sabio que la esposa se sujete a su esposo. Bueno, en la última ocasión, cuando pensamos acerca del papel del hombre, miramos qué significaba ser un líder. Miramos primero lo que no es ser un líder.
Y miramos tres cosas, ¿verdad? Miramos que no era un dictador, un débil o que significaba desigualdad. Entonces hoy vamos a hacer lo mismo. Cuando pensamos acerca de este primer punto, ¿cuál es el significado de la sujeción? ¿Cuál es el significado de la sujeción? Primero, lo que no es. ¿Qué no es la sujeción? Como Dios dice ahí, las mujeres casadas estén sujetas a sus maridos. Primeramente, no significa opresión de ninguna forma. ¿Okay? En nuestro mundo, el hombre ha oprimido a la mujer, maltratándola y no dándole el honor que merece. O sea, lo podemos ver en muchas culturas. Durante miles de años, ellas han sido tratadas como alguien inferior. Si usted examina la historia y mira la historia judía, romana y griega, usted va a mirar que los conceptos de cada una de estas culturas eran equivocadas, ¿verdad? Eran personas o culturas que creían o trataban a la mujer como primeramente un objeto, o sea, algo que podían usar y luego descartar, cosa que no es así. La trataban también como personas inferiores. Aún hay refranes entre los judíos y entre los árabes que dicen, gracias a Dios que no me hiciste una mujer o un perro. ¿Qué frase más baja y más vil puede decir un ser humano? ¿Verdad? Porque está poniendo, humillando a alguien más, en este caso a la mujer, siendo ella igual al hombre en toda forma, en todo aspecto, menos en lo biológico o físico. Pero ella es tan capaz, tan inteligente, tan destacada como el hombre. Simplemente que el hombre y la mujer juegan diferentes papeles en el hogar y aún en el mundo en el cual vivimos, ¿verdad? Entonces nosotros podemos mirar que la mujer es una mujer capaz, una mujer inteligente, y por lo tanto debe ser tratada de esa misma forma, con respeto. Y nosotros, nosotros los cristianos, a veces pensamos que hemos hecho lo mejor, sí hemos mejorado en cierta forma desde que el Señor Jesucristo vino a este mundo, la actitud hacia la mujer cambió drásticamente. Se le ha dado más respeto, más valor, como lo merece, y por lo tanto, nosotros los cristianos tenemos que también hacer lo mismo, valorarlas, apreciarlas. Entonces, primero, miramos que no es opresión, no es tenerla sujeta, ahí como que si ella fuera un vaso inferior, una persona menos capaz que nosotros de ninguna forma. Segundo, no es una forma de esclavizar a la esposa, ¿verdad? Hay esposos que a veces se casan y cuando se casan dicen, bueno, ya tengo todo lo que necesito. Tengo mi limpiadora, mi cocinera, mi lavandera, mi organizadora, mi administradora. Bueno, puede usted mencionar muchas otras cosas más. De ninguna forma, nosotros no esclavizamos y el esposo no es el amo de su esposa. O sea, ella no viene a ser una esclava. Cuando habla de sujeción, no está hablando de eso. Sí, hay mujeres que hacen todo esto, pero lo hacen por amor. Lo hacen porque aman a su esposo, no porque son esclavas, de ninguna forma. Entonces, el esposo no debe de pensar que tiene una esclava en su hogar, de ninguna manera. La sujeción bíblica simplemente significa subordinación. Esa es la palabra que podemos usar. Subordinación a la autoridad dada. En este caso, Dios estableció que el hombre es la autoridad y que la mujer se sujete a ella, pero juntos van a hacer lo que Dios quiere que hagan. Él no la tiene que ver como una esclava de ninguna forma. Bueno, miremos algunos ejemplos en la Biblia que nos hablan acerca de sujeción, pero de ninguna forma representa ni inferioridad, ni diferencia en valor o dignidad u otra cosa. Bueno, en la Biblia, aún creo que los mencionamos en el mensaje anterior, la sujeción se muestra a través de la subordinación a las autoridades. En la Biblia se nos habla de muchas formas de la sujeción. La sujeción es buena, es algo que Dios ama. Mire, todos nosotros los creyentes debemos de sujetarnos a Dios. Entonces, comenzamos con todos nosotros.
Santiago 4:7 lo dice claramente, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, todos los creyentes debemos de someternos, estar sujetos. Eso significa estar bajo el control, bajo la autoridad de Dios. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, y ciertamente entonces tenemos que sujetarnos, estar bajo sus órdenes. Estamos siendo subordinados. Él no nos trata mal, Él nos ama, nos trata de la mejor manera. Él nos ha dado todo lo que necesitamos y suple todas nuestras necesidades emocionales, espirituales, materiales. Y el amor que ha mostrado aún dando a su hijo es increíble. Imagínense cómo no nos podemos sujetar entonces a Él. Es fácil sujetarse a Dios porque Él es bueno. Entonces esa es la idea aquí también, que nosotros los esposos tenemos que ser lo mejor que podamos, amando a nuestras esposas para que ellas puedan cumplir ese mandamiento de Dios y someterse a Dios primeramente, ¿verdad? Y luego a sus esposos. Entonces aquí hay un mandamiento de todos los creyentes someterse ¿a quién? A Dios. Pero luego dice que tenemos que someternos a las autoridades. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces ahora aquí hay un orden en una ciudad. Todos los ciudadanos debemos de someternos a las autoridades. Debemos de respetar las reglas de tránsito, parar en la luz roja, cruzar cuando la luz está verde, ¿verdad? Tenemos que pagar nuestros impuestos, etcétera, etcétera. Tenemos que respetar nuestras autoridades. Las autoridades no son mejor que nosotros en valor, en dignidad, de ninguna forma. Somos seres humanos, todos creados a la semejanza de Dios y por lo tanto, iguales en valor, en dignidad. Sin embargo, Dios estableció estas autoridades para mantener orden en los países y en cualquier tipo de gobierno. Lastimosamente, no se obedecen de la mejor forma, empezando con los líderes, los que están en el poder, presidentes que a veces son corruptos, dictadores. Si todo fuera como Dios lo hubiese establecido, como Dios lo ha establecido, fuera todo diferente. Pero bueno, sigamos porque el tiempo nos va a ganar si no continúo. Los hijos deben sujetarse a los padres también. Hijos, dice, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Bueno, para que obedezcan deben de sujetarse. Cuando hay una orden de autoridad, hijo, puedes por favor limpia la yarda, entonces el hijo va y limpia la yarda. Hija, puedes ordenar tu cuarto, entonces ella va y limpia su cuarto. ¿Por qué? Porque ese es el orden. En el hogar hay un orden. Los padres son la autoridad, los hijos se someten a esa autoridad. Un día ellos van a llegar a ser esa autoridad cuando se casen y tengan sus propios hijos. Pero mientras ellos son hijos, tienen que obedecer sujetándose a sus padres. Pero luego tenemos también los cristianos en una iglesia local, deben de sujetarse a sus pastores. Lo dice claramente en Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y también aún en los empleos que tenemos, dice claramente, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Entonces usted puede mirar aquí en 5 diferentes formas establecidas por Dios. No es un invento de nosotros. Dios estableció esto. Primeramente, en su creación, todos nos sometemos a Dios. Luego, en un país, los ciudadanos nos sometemos a las autoridades. Luego, en la familia, los hijos se someten a sus padres. Luego, en la iglesia, los cristianos nos sometemos a nuestros pastores. Y luego, en el tiempo que el Señor estaba hablando, donde habían amos y esclavos, los esclavos se sometían a sus amos. Hoy en día sería como jefe y empleado. Nosotros los empleados nos sometemos a nuestros jefes, a menos que usted sea un jefe, ¿verdad? Entonces sus empleados tienen que someterse a usted. Pero luego entonces entra en juego el último aspecto. Nadie debate todo lo que acabamos de decir. Nadie pelea porque los cristianos nos sometamos a Dios
Nadie argumenta que tenemos que obedecer a las autoridades o que los hijos deben de obedecer a sus padres o que los creyentes debemos de sujetarnos a los pastores, ¿verdad? O los empleados a sus jefes, pero cuando viene el tema de la sujeción de la mujer hay un debate. Hay un debate normal. ¿Por qué? Porque muchas veces los varones, abusado, ¿verdad? Convirtiéndonos en lo que no somos, como había dicho ya anteriormente, en dictadores. Y eso es un peligro. Nosotros tenemos que ser como Cristo para que ella pueda de una manera más fácil cumplir con esos mandamientos de parte de Dios. O sea, ahora está en sexto lugar ahí otro aspecto de la sujeción, que es la mujer debe estar sujeta a su marido. Entonces usted dice, ajá, pero si no está casada, bueno, si es hija se sujeta a su padre. Si es cristiana se sujeta a sus pastores y a Dios mismo también. No es que está fuera de sujeción de ninguna forma. Entonces, si está casada, debe de sujetarse a su esposo. La palabra griega traducida como sujetarse es hipotazo. Y es la forma continua del verbo. ¿Qué quiere decir? Que se está sujetando continuamente, ¿verdad? Casi como nosotros nos sujetamos a las autoridades todos los días. No escogemos un día de la semana o un mes del año, nos sujetamos siempre. Los hijos deben de sujetarse siempre, aunque algunas veces se rebelan, ¿verdad? Tenemos que disciplinarlos. Entonces, podemos mirar que el verbo aquí, hipotazo, es continuo, es hacerlo cada día. Entonces, es un llamado a la sujeción y hacerlo de la manera correcta. Ahora, algo que les va a sorprender es que el Señor es un ejemplo de esto. Ya tal vez lo sabían, pero es bueno recalcarlo, que el Señor no nos pide a nosotros nada que Él no haya hecho. Siempre cuando predico digo eso. No importa lo que Él nos pida, Él es un ejemplo en lo que nos pide. Él estaba sujeto primeramente a su Padre Celestial, Juan 5:19. Y se respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Entonces su sumisión fue tal que vino a este mundo y tomó una forma de siervo, y siendo el Dios se humilló hasta lo sumo, y entonces se volvió uno igual a nosotros, excepto en el pecado. Y siendo un hombre, decidió humillarse aún más, tomando forma de siervo y estando en la condición de siervo, decidió morir, no teniendo que morir porque no podía morir, porque nunca había pecado y la paga del pecado es muerte. Nosotros sí merecemos morir, pero aún así él decidió morir y una muerte cruel en una cruz. Entonces se sometió, se sujetó a su Padre de una manera extraordinaria, su Padre celestial. Pero siendo un hombre se sujetó a su padre o a su padrastro, podríamos decir, ¿verdad? Entonces podemos mirar aquí y se sujetó a María también. Descendió, dice, con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Entonces la sujeción no es algo humillante. La sujeción no es algo que desvalora a la persona o la hace menos. No, el Señor Jesucristo vino a este mundo y se sujetó a su Padre Celestial, se sujetó a su padre y a su madre, ¿verdad? Que Dios le puso en este mundo para hacer la voluntad de el Padre Celestial. Entonces esa es la actitud que debe de existir en toda esposa. Cuando dice mujeres o a las mujeres casadas, sujetados a vuestros esposos. Debe de haber una actitud en la cual se está sujetando a Dios o siendo obediente al Señor. Entonces, ¿qué significa sujetarse? Es estar bajo esa subordinación de autoridad que Dios ha establecido para ella. Nosotros no estamos sin subordinación y autoridad tampoco, los varones, porque nosotros también tenemos a quien sujetarnos. En este caso es Cristo. Cristo es nuestra cabeza y nosotros la cabeza de las mujeres. Entonces nosotros nos sujetamos al Señor. Imagínense si nosotros cumplimos bien nuestro papel,
es más fácil para ellas hacerlo también. Ahora, la segunda pregunta es, ¿cómo debe de sujetarse la esposa a su esposo? Leamos ahí en Efesios, ya lo leímos, no voy a leer todos los versículos, pero voy a leer el 22 y 23. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Esa expresión es muy importante, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Entonces, la sujeción no es algo que la esposa tiene que hacer a la fuerza. Lo vuelvo a decir, no es algo que debe de hacer a la fuerza o porque se siente obligada, sino más bien por amor y obediencia. ¿A quién? A Dios primero, porque Dios es el que se lo está pidiendo. Dios es el que está hablando con ellas, a las casadas, que se sometan a sus esposos como a Él, como a Él. Entonces, esa es una expresión muy importante, la expresión de sujeción como al Señor, ¿verdad? ¿Cómo se somete una mujer cristiana al Señor? Es una buena pregunta. ¿Cómo se somete una mujer cristiana al Señor? Bueno, cuando alguien se convierte a Cristo, lo hace voluntariamente. Segundo, lo hace porque llega a conocer la verdad de Cristo y llega a amar a Cristo por todo lo que hizo, por él o por ella en la cruz del Calvario. Y ese amor le lleva a que a vivir una vida sujeta, una vida de obediencia para agradar a su Señor. Entonces podemos mirar ahí que es algo voluntario, voluntario. Entonces, así como nosotros cuando nos convertimos, lo hicimos voluntariamente, llegamos a conocer al Señor y amar al Señor, y luego nos pusimos bajo su autoridad, sujetos a Él. Entonces, esa es la misma idea aquí, como al Señor. Entonces, es algo voluntario, es algo motivado por el amor, primero a Dios, porque le quieren obedecer, y luego a sus esposos, ¿verdad? Y es una forma de respetarlos, respetarlos, ¿verdad? Así como respetan a Cristo. Entonces, primero, es algo voluntario, es una sujeción voluntaria, como miramos allí en el versículo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Ahora, cuando digo voluntario, quiere decir que usted obedece o no obedece el mandamiento. Si usted lo obedece, cumple con lo que el Señor le pide. Si usted no lo obedece, pues va a estar en rebelión a lo que el Señor le está pidiendo. Entonces debemos de notar una vez más que la mujer debe sujetarse a su esposo y no dice, ahí no dice a todos los hombres, aun cuando hay otras ocasiones que se sujeta a otros hombres. Aquí está hablando solo de los esposos. Debe sujetarse a sus esposos. Sin embargo, como ya lo había mencionado anteriormente, ¿verdad? También hay otras personas a las que se tiene que sujetar. En la iglesia se sujeta a sus pastores, en el país donde vive se sujeta a sus autoridades y así consecutivamente. Entonces es una obediencia, la cual ella debe de cumplir al Señor primeramente. Ahora, la sujeción nace de una íntima comunión con el Señor. Cuando una mujer se somete al Señor, ama al Señor, sirve al Señor y hace lo que el Señor le dice, entonces ella se va a someter también voluntariamente a su esposo, a su esposo. Entonces, solo una mujer que se sujeta a su Señor puede sujetarse a su propio esposo. Es algo obvio, ¿verdad? Cuando ella no está sujeta al Señor, tampoco va a querer estar sujeta a su esposo. Muchas veces hay excusas. Algunas de las excusas que se pueden escuchar muchas veces de las esposas es, bueno, es que mi esposo no es un hombre espiritual, es muy carnal, ¿verdad? O puede ser que digan, pero es que mi esposo no es cristiano. Puede ser que ella ya se convirtió después de que se casó con él, o aún que cometió el error y siendo creyente se casó con un no creyente.
Entonces podemos ver excusas como estas. Mi esposo no es espiritual, mi esposo no es un cristiano. Ahora, perdón, estas no son excusas para no obedecer. Y tenemos que tener cuidado de lo que estoy diciendo. Cuando dice sujetarse, la creyente debe sujetarse a su esposo, aun cuando no sea espiritual. Porque el mandamiento dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, no dice maridos espirituales. Si dijera maridos espirituales, entonces sí. Y también debe sujetarse a los que no son cristianos. Si se casó con una persona no cristiana, o si ya habiéndose casado, ella se convierte y él sigue incrédulo, entonces siempre tiene que someterse. Pero vamos a mirar algunas cosas que hay restricciones, ¿verdad? Debe sujetarse, pero hay algunas restricciones. No quiero que me malinterpreten. Entonces es una sujeción voluntaria primeramente. Segundo, es una sujeción por amor. Como al Señor dice el versículo. Entonces, además de ser voluntaria, es por amor, primeramente al Señor, que dio su vida por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, ¿verdad? Entonces, cuando la sujeción es por amor a Dios primeramente y luego al esposo, todo va a funcionar bien. Cuando usted se casó, usted recuerda tal vez los votos de compromiso que usted hizo, ¿verdad? De estar con él, de amarlo, de cuidarlo, en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza. Bueno, y sabemos que todos estos votos son importantes, pero a veces se nos olvidan, tanto a los varones como a las esposas. Entonces, la sujeción debe de llevarnos a, a amar al esposo, como dice el Señor aquí, ¿verdad? Como al Señor, usted ama al Señor. Y porque ama al Señor, entonces usted quiere someterse y amar también a su esposo. Es una sujeción entonces por amor. Hay una frase que nos llama la atención ahí, porque dice las mujeres casadas estén sujetas a sus esposos o a sus maridos en todo. Bueno, aquí tenemos que hacer una aclaración, porque en todo no significa todo, valga la redundancia. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, significa que hay algunas excepciones o restricciones a la sujeción. Dios le demanda o le pide a la mujer que se sujete a sus esposos en todo, y voy a añadir, aunque no lo dice el verso, en todo lo que es la voluntad de Dios para ellos, en todo lo que está de acuerdo a la palabra de Dios, pero no en aquello que va en contra de Dios o que está en oposición a él. Cuando la mujer puede no sujetarse, cuando el hombre le pida que peque o que haga algo que va en contra de Dios. Hay ejemplos claros. Dios nos manda a obedecer las autoridades. Pero los apóstoles se rebelaron en contra de las autoridades. ¿Cuándo? Cuando les dijeron que no podían predicar en el nombre de Cristo. Esa es una forma en la que usted puede mirar cómo la sujeción tiene sus restricciones. ¿Por qué razón? Porque los apóstoles tenían que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Entonces lo mismo a la esposa, lo mismo, la esposa debe estar sujeta a su esposo, pero si él pide algo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, algo que ofende a Dios, entonces ella no tiene que obedecerle, porque primero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces es una restricción, ¿verdad? Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, dijeron los apóstoles en Hechos 5 y versículo 29, ¿verdad? Entonces, hay restricciones, las cuales tenemos que hacer o cumplir, ¿verdad? Otra manera es por respeto. Debe ser por amor voluntariamente y es una sujeción por respeto. Mire lo que dice ahí en Efesios capítulo 5, verso 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces hay una sujeción en la cual ella quiere respetar a su marido. ¿Qué es respetar?
Bueno, el respeto es considerar, ¿ok? Es una consideración acompañada de cierta sumisión con que se trata a una persona. Eso es el respeto a los demás. O una cosa que lleva a acatar lo que dice o a no causarle ofensa o perjuicio. Respeto. Entonces, el respeto al hombre es algo muy importante. El hombre es un ser que debe ser respetado en todo sentido. Tanto la mujer debe ser respetada y el hombre debe ser respetado. Debe haber un respeto mutuo, mutuo. No estamos hablando que solamente la mujer, el esposo debe de respetar también a su esposa. El hombre puede decir, si me respeta y se sujeta, la voy a amar, ¿verdad? Pero eso no es así. El hombre debe de amar a su esposa, sea como sea. Fue la que escogió, ¿verdad? Y fue la que Dios nos ha dado. Y tenemos que amarla y ayudarla. Lo mismo, la mujer se sujeta al hombre, aun cuando no es el mejor hombre, no es el más perfecto, no es el más espiritual tal vez, pero es el que escogió, es el que Dios le dio. Por lo tanto, entonces deben de sujetarse. Entonces la sujeción es una sujeción que se va a hacer voluntariamente, que va a ser por amor y que va a ser por respeto, respeto a el esposo. Y ciertamente por obediencia a Dios, porque Dios es que lo está pidiendo. Es un mandamiento de parte de Dios. Pero bueno, ¿por qué es sabio que la esposa se sujete a su esposo? Bueno, hay varias razones que podemos mirar en el tiempo que nos queda. Y vamos a mirar primeramente que esto es un mandamiento, o sea, es un precepto de parte de Dios. Tito 2:4-5 dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, lo primero que podemos mirar es, ¿por qué es sabio sujetarse? Bueno, porque es un precepto, es un mandamiento de parte de Dios a ellas. En 5 ocasiones leemos la frase, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, o frases similares a estas. Entonces, no es de tomar esto como algo leve, sino de una manera seria, como un mandamiento de Dios. Así que la primera razón por la cual las esposas deben sujetarse a sus esposos es simple. Es una obediencia a la palabra de Dios. Sin olvidar una vez más que nosotros los hombres también se nos manda a amarlas, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es un mandamiento claro en las escrituras, ¿verdad? Bueno, en el Antiguo Testamento, si usted lee en 1 Samuel 15 y verso 22 dice, Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces el hombre y la mujer somos llamados a obedecer. Los hombres debemos de amar a nuestras esposas y ser líderes espirituales. Y ciertamente ella también debe de ser obediente al Señor, sujetarse a su esposo y hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque es un mandamiento, es un precepto, es un precepto. Segundo, es provechoso. Mire lo que dice aquí en Colosenses 3, versos 18 y 19. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Bueno, el tema no es los varones, ¿verdad? Pero tenemos que recordar que ellas son muy especiales, son frágiles, son más emocionales que nosotros y por lo tanto los varones no debemos de ser ásperos, rudos con ellas.
Pero ella tiene el mandamiento aquí a estar sujetas a sus maridos. Y mire la palabra que usa, como conviene en el Señor. La palabra conviene. Eso quiere decir provechoso. Significa ser útil y adecuado. Eso es la palabra ahí, conviene. Provechoso, útil y adecuado. Bueno, ¿qué cosas son provechosas, útiles y adecuadas? Bueno, muchas cosas. Cuando usted come un buen plato de comida, es algo provechoso para su cuerpo, ¿verdad? Cuando usted tiene una buena comunión con los hermanos y una linda conversación acerca de la palabra, eso es provechoso para su alma. Podemos mencionar muchas otras cosas más. Pero ¿por qué es provechoso que la esposa se sujete a su esposo? Bueno, primeramente, por la satisfacción que va a haber en el hogar. Eso es importante. Si la esposa se sujeta a su esposo, como conviene en el Señor, entonces el hogar funciona mejor. El esposo va a actuar también mejor, aunque no es, por así decirlo, la causa para que él sea un buen esposo, debería ser la obediencia a Dios primeramente, ¿verdad? Y también el amor a su propia esposa. Pero entonces cuando hay una mutua obediencia a Dios entre ellos, entonces ella se va a sujetar y él la va a amar y va a haber una satisfacción linda en el hogar. Van a ser un hogar más feliz. No va a ser perfecto, pero va a ser un hogar más feliz, más llevadero y más piadoso para la gloria y honra del Señor. Segundo, también es provechoso para la salvación del hombre. Si digamos que la esposa está casada con un hombre que no es creyente. 1 Pedro 3:1 dice: asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean o los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. He visto casos de hermanas, tanto que estaban ya casadas y ellas se convierten, pero con su conducta ganaron a sus esposos. Y he visto también hermanas que han cometido el error de casarse con un incrédulo, pero en la misericordia de Dios y en su gracia, ellas reconociendo sus faltas y viviendo la vida cristiana por su conducta, los han ganado también para Cristo. Entonces es provechoso también, ¿verdad? Para la satisfacción del hogar, como también para la salvación de aquel cónyuge que todavía no es creyente. Pero mire también para qué, para la santificación de los hijos. Si usted lee ahí en el libro de Tito, capítulo 2, verso 4, dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, eso es algo importante. Cuando las esposas modelan el carácter, se sujetan a su esposo, enseñan a sus hijos, son prudentes, castas, cuidadosas de su hogar y de sus hijos, entonces enseñan la palabra, esos hijos son santificados. Entonces van a llegar a creer en el Señor, pero aunque no es la regla, a veces hay uno, tal vez en la familia, que no llega a los pies del Señor, pero en general casi siempre, ¿verdad? Entonces es importante por esas tres razones. Es provechoso por esas tres razones. Pero por último, es el patrón divino. Es el patrón divino. ¿Por qué se tiene que sujetar ella? Porque así Dios lo estableció. Dios no es un ogro. Bien pudo haber sido al revés y nosotros teníamos que sujetarnos y ellas tenían que haber sido las líderes. Pero Dios escogió en esta forma hacerlo, ¿verdad? Y nosotros tenemos que respetarlo, tenemos que ser los mejores hombres espirituales como Cristo, imitar a Cristo, vivir como Cristo, pensar como Cristo, andar como Cristo, para que ellas puedan someterse a su cabeza, porque Dios nos puso a nosotros como la cabeza de nuestras mujeres en el hogar, ¿verdad? Entonces tenemos que mirar. Segundo, la mujer fue criada después del hombre.
Usted puede leer ahí en 1 Timoteo, y se me acabó el tiempo. Capítulo 2, versos 11 al 14, dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces podemos mirar que este patrón es un patrón que Dios estableció. Entonces Dios quiera, amada hermana, que usted pueda haber comprendido lo que significa la sujeción. Es algo voluntario, es por amor, por respeto, ¿verdad? Y es algo que usted hace por obediencia a Dios primeramente y por amor a su esposo. ¿Cómo debe sujetarse? Ya lo miramos, ¿verdad? Voluntariamente. ¿Por qué es sabio hacerlo? Bueno, porque es provechoso, como miramos en estos versículos. Es importante, es un precepto, es un patrón. Y entonces Dios quiere que usted sea una esposa sujeta. Dios nos ayude a todos nosotros a cumplir con nuestro papel y así funcionar mejor como familias, como iglesias y honrar al Señor en todo lo que hacemos. El Señor nos bendiga en esta noche con su palabra.